Bienvenidos y bienvenidas a la última clase de teología desde los territorios o desde el territorio. Va dependiendo de cómo lo veamos. Pero sí, bienvenidos a este caminar que ha sido de 6 clases, de un trabajo que ustedes también yo sé que han hecho de manera personal en el chat y también obviamente de manera particular. Yo sé que ustedes han estado trabajando y agradezco muchísimo eso. Eh, y eso para nosotros y para mí es re importante saber que ustedes lo están haciendo. Yo con muchos comparto de manera telefónica, otros hablan en el chat y así. Generalmente estoy casi hablando con todos para ir viendo cómo vamos con eso. Bienvenidos, Sabas, también gracias por estar. Nos quedan algunos puntos que ver y que a mí me interesa muchísimo que podamos tratar de poder captar bien la idea. Iniciamos el recorrido, ¿cierto?, en Jerusalén, en Galilea, en territorio de Jesús, y de ahí trasladamos al territorio de Pablo en las cartas y vimos varias cosas que habían dentro del contexto de las cartas y entendimos también, ¿cierto?, de que cada carta es un contexto particular y no debemos de leerlas desde un contexto general porque el contexto general no dice lo que Pablo en realidad quiere expresar. Pablo lo quiere expresar a una comunidad concreta en un espacio concreto. Las primeras comunidades, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fíjense, aunque ninguno de ellos pertenece al periodo de Jesús, todos ellos siguen leyendo su realidad a partir de la vida de Jesús. Por lo tanto, a partir de su contexto, a partir del contexto de Jesús. Pero tienen obviamente cuestiones similares. De ahí que ellos reflexionan respecto de la vida de Jesús a partir justamente de la realidad en la que ellos están viviendo. Entonces, por decirlo de otra forma, todo intérprete cristiano debe de leer su realidad no a partir de la realidad de las cartas, sino a partir de la vida de Jesús. Entonces, a partir de la vida y del contexto de Jesús y de la historia de Jesús, vamos a poder entender también nuestra propia realidad, ya que la mayoría de los conceptos generales de los evangelios siguen siendo parte de la sociología de nuestro tiempo. Es decir, esto es transversal. El problema de la injusticia, el problema del despojo, el problema de la desesperanza, el problema de los pobres, el problema del poder, todo pertenece, ¿cierto?, a un concepto general que manejamos como humanidad. Y a partir de eso es que entonces debemos de entender justamente también nuestro territorio. Y vamos a ir tratando de caminar en esta última clase justamente hacia una idea que espero en Dios halle eco en ustedes y obviamente también en la vida de nuestras comunidades. Aquí tenemos comunidades muy distintas. Tenemos comunidades que vienen desde el ámbito del pentecostalismo, tenemos otros que vienen desde las iglesias históricas, otros que vienen del catolicismo y otros que vienen inclusive desde la independencia. Es decir, que no se alinean con una figura demasiado estandarizada o institucionalizada, por decirlo de otra forma. Y que obviamente también tiene su propio contexto y el por qué es que están así. O sea, el pentecostalismo tiene una base sustentable en la historia. Si yo, como pentecostal, no conozco la base sustentable de esa historia, es mi responsabilidad, entonces, moverme hacia esos argumentos históricos o a ese inicio histórico para poder entender hacia dónde yo debo de ir o hacia dónde estoy caminando. Como bautista, aquí Sandrita, ¿cierto? Johnny, que pertenecemos al mundo bautista y otros que tienen raíces bautistas, eh, también, si no conocemos las raíces de nuestro movimiento, generalmente nos vamos a perder también en ciertas elucubraciones. Una vez iba pasando por
creo que era en, sí, en Santiago. Iba pasando por y había un templo. Y el templo decía Iglesia Bautista Pentecostal y tenía internacional, ya, un tremendo letrero. O sea, tenía de todo un poco ahí adentro metido. O sea, ¿cómo tratamos de hacer coincidir las raíces de ciertas cosas? No sé, pues, es como pensar que el catolicismo va a mezclar a los marianos con, no sé, con Schoenstatt, así, con un movimiento infinito hay muchos. O que, por ejemplo, vayamos a hacerlo coincidir con la teología de la liberación o con las iglesias de base. Ya ahí caemos justamente, ¿cierto?, en esta pérdida de, en cierto sentido, identidad. Y la identidad es muy importante en el texto bíblico, ya que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se mueven sobre la base de una identidad. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Los escritores del Antiguo Testamento trabajan en la recuperación identitaria de su comunidad. Y esta recuperación identitaria está en la cultura, en la política, en la religión, está en todo y de todas partes. En el caso del Nuevo Testamento, la identidad está basada en la vida de Jesús. Y quienes, de alguna forma, somos y nos decimos ser cristianos, entonces nuestra identidad debe de estar desarrollada en Él. Les hago una pregunta. Si quieren respondérmela ahora, bien, si no, seguimos y después vamos a tratar de responderla. ¿Cuál es nuestro legado teológico histórico en América Latina? Y vuelvo a repetir, tenemos todo esto que acabo de decir, que es un universo de muchas cosas. Pero ¿cuál es nuestra base o desde dónde nosotros hemos obtenido nuestra base de conocimiento histórico, teológico? ¿Desde dónde nace? ¿Desde dónde viene? Y alguna vez nos hemos preguntado si eso también ha influido en la forma en la que yo veo, siento y vivo el cristianismo. Y entonces, dígame, Enrique Fuya, está muteado. Pero a esta altura ya podrían leerme los labios, po. Bueno, nuestra espiritualidad viene del matrimonio, del legado que nos trajeron los españoles cristianos y de nuestra religiosidad nativa. De ahí tanto, por ejemplo, el tanto amor por María, la Virgen, por lo menos en la parte católica, en que la Pachamama está más o menos representada en eso, ¿m? En la parte femenina de Dios. Eso. Ok, muchas gracias, Enrique. La posición nuestra va a depender de dónde nos queramos colocar y dónde queramos estar. Y yo voy a tratar de explicar un poquitito de esto, más o menos señalando algo de lo que Enrique ha dicho. Pero hagan el ejercicio, hagan el ejercicio eh, simple de preguntarle a una, ya no vamos a hacer tarea, pero ustedes después háganlo de manera independiente en sus comunidades. Háganle a cualquier hermano una pregunta desde dónde viene su legado teológico. Viene desde Jesús, viene desde los apóstoles, viene desde dónde viene. ¿Cuál es su legado teológico? ¿Cuál es el piso teológico que de alguna forma, cierto, nos da el conocimiento previo? Dice Sabas desde el colonialismo primero por los originarios de Castilla y Aragón, luego por los misioneros estadounidenses principalmente. Muchas gracias, Sabas. Vamos a ir explicando esto a medida que vaya pasando la clase, porque es bastante importante que nosotros podamos no solo
saberlo, sino que entenderlo, creerlo, aceptarlo y luego trabajar con eso. Necesitamos trabajar con nuestro legado. Si no trabajamos con nuestro legado, entonces no nos sirve de mucho. Eh, como dice, no estará en el otro Cristo español de Juan Macay. Vamos a ver todas esas cositas dentro de lo que vayamos a ir tocando. Una cuestión muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y muy en claro es que en el texto bíblico, en el texto bíblico hay un territorio sobre el cual vamos a tener que siempre estar prestando atención para tener los oídos prontos para escuchar y los ojos muy abiertos para ver y una piel sensible para saber en dónde estamos pisando. Y el territorio que marca la vida de las comunidades en el Nuevo Testamento, sea en la vida de Jesús y sus primeros seguidores, sea en las comunidades de los evangelios, sea en las comunidades de Pablo, hay un territorio sobre el cual todos ellos pisan. Y es el territorio sobre el que está hecho el texto sobre la tentación de Jesús. El inicio de la vida de Jesús parte primero por irse al desierto, en donde va a ser tentado. La pregunta para el tema de la tentación es, ¿son las tentaciones de Jesús o es la tentación de Jesús? Si hay tres, ¿cuáles son? Ahora, ¿podríamos resumir esas tres en una sola? Por ¿Y supuesto. cuál sería esa? El poder. Todo el Nuevo Testamento se monta sobre la base del territorio del poder en el que habita tanto Jesús, sus primeros seguidores, los evangelios y sus comunidades, y las cartas. ¿Por qué? Porque el territorio a ellos no les pertenece. El territorio es del Imperio Romano. Entonces, necesitamos conocer el territorio del poder. Necesitamos conocer el territorio del poder, saber dónde estamos pisando. Y si en algún momento es muy probable que inclusive nosotros mismos hayamos estado o pisando el territorio o siendo parte de ese territorio de poder. Que, En este déjenme caso tampoco, decirlo de alguna, en, e- inmediatamente, Rosita Lila, déjenme decirlo de una manera muy autocrítica. Todos, sin exclusiones, hemos pisado el terreno del poder. Yo, desde el poder, he hablado. Dígame, Rosita Lila. que en ese caso tampoco el poder les pertenecía. Por lo mismo están No les pisando en ese territorio. El poder no les pertenece. El poder no les pertenece. El poder es sobre lo que ellos están pisando. El problema está en que las primeras comunidades sí lo entendieron, sí lo vivieron y sí caminaron sobre ese territorio, pero no fueron parte de ese territorio. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros con el tiempo no solo pisamos en el territorio del poder, sino que nos transformamos en parte del territorio del poder. ¿Me explico? Y eso obviamente tiene todas estas connotaciones negativas que va a tener el poder imperial del Nuevo Testamento. El territorio del poder es una cuestión vital en el movimiento de las primeras comunidades. Y las primeras comunidades, bueno, en la persona de Jesús, por ejemplo, en la persona de Jesús hay una contraposición de poderes. El poder imperial con el poder del reino.
hay, ¿cierto? Hay una especie de contraposición. Pero en boca de Jesús, esto no nos puede llevar a la violencia, sino que nos tiene que dar la posibilidad de poder ir en contra del poder, pero, por ejemplo, a través de la mesa compartida. No a través de una mesa exclusiva, sino que a través de la mesa compartida. El poder generalmente es excluyente, el reino no, el reino es incluyente. Por lo tanto, la mesa compartida se transforma en un espacio de propuesta en contra del poder. Se crea a través de una identidad nueva que va a ir tomando el cristiano o el seguidor de Jesús. Tiene una nueva identidad donde ya, como lo va a decir Pablo en Gálatas, no existe ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos iguales delante de Dios. De ahí que justamente el hecho de que muchos pastores caigamos en el tema de pisar el palito del poder y que de alguna forma nos guste hacerlo, eh, no nos hagamos los tontos solos. El poder es atractivo. El poder es atractivo y el poder ah, de una u otra forma nos hace caer. Y eso, obviamente, uno tiene que ser, si uno como pastor no es autocrítico de lo que pasa en su entorno, es que entonces en realidad no ha entendido completamente el mensaje de Cristo. Es lo mismo que el mundo católico, el mundo luterano, en todos lados, existe exactamente lo mismo. Pasa y pasa demasiadas veces. Y además de eso, ¿cierto? ¿Cómo es que podemos enfrentar el poder? Es que justamente, ¿cierto? Nos pongamos en clave de poder hacer propuestas nuevas a aquello que nosotros vemos en tanto a poder. La paz romana ofrecida por el Imperio Romano estaba hecha por medio de la violencia. La paz, dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como la da. ¿Quién? Mundo. No, El imperio. exacto. Cambiemos el vocablo, lamentablemente, y ya vamos a ver algunas cosas para adelante, pero la palabra mundo, que en el mundo evangélico específicamente se comienza a mencionar, pero vinculada con aquello que no es cristiano. Entonces todo es mundanal, todo es mundano. Jesús se está refiriendo aquí, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da el imperio. El mundo está referido a la razón de ser del tiempo en el que se encuentran. ¿Me explico? Entonces, el mundo evangélico, sobre todo, y el mundo pentecostal en sus bases, aunque en sus bases nunca utilizaron esto de manera de mala forma, nos hizo producir una desvinculación. Y entonces lo sacro se escapa de lo mundano, pero no entendemos ni lo sacro ni entendemos lo mundano. Lo sacro es la vida de Jesús y lo mundano es la vida del imperio. ¿Se entiende? O la vida del emperador. ¿Me explico? Entonces, tenemos que aprender a hacer esa diferencia. La paz entregada por Jesús no es una paz que esté vinculada al poder, sino que es una paz que está vinculada a la forma en la que yo puedo acercarme al otro desde una igualdad. Cuestión que al mundo cristiano posterior a Constantino le costó una enormidad y le sigue costando una enormidad. Como los colonos, no, los colonos, no, los invasores españoles que llegaron a nuestra tierra, eh, justamente producían eso.
produjeron eso. Una, una cuestión de estatus. Ustedes no pueden ser igual a nosotros porque ustedes son indios, porque ustedes, ¿cierto?, son incivilizados, porque ustedes, y así, un montón de cosas más. Ustedes no tienen la lengua española, por lo tanto, ustedes hablan cualquier cosa, sus creencias son brujería. Entonces, todas esas cosas, de alguna manera, ¿cierto?, produjeron este espacio enorme entre lo sacro y lo secular o lo mundano, que en el contexto del Nuevo Testamento, el mundo de los seguidores de Jesús pisa sobre lo secular, sin llegar a ser secular. ¿Se entiende? Avancemos otro poquito. En este mundo de poder, y lo dice y lo va a dejar muy expreso, especialmente los evangelios, y obviamente también Pablo lo va a tocar en sus cartas, tiene que ver con una economía y una desigualdad enormes. Aunque no lo queramos y aunque con el tiempo nos hayan dicho lo contrario, el texto está también fundado sobre las posiciones económicas que tenía el imperio, porque al imperio lo que le interesaba es que sus súbditos produjeran. Es más o menos conocido eso en América Latina, ¿no? El único interés es que el resto produzca, y si no hay producción, entonces, fíjense que aquí cierto personaje político llegó a decir eso, o sea, eh, las ciencias, o más bien, por ejemplo, las publicaciones de libros, no generan trabajo. Y por lo tanto, es un tiempo perdido hacer trabajos de investigación, trabajo científico. Qué horrible, qué horrible. O sea, todo tiene que estar en función de la economía. Y en ese tiempo es exactamente lo mismo. Da igual. La economía tiene que seguir funcionando de alguna forma, lo que producía justamente, ¿cierto?, una desigualdad. En este sentido, las comunidades cristianas del primer siglo se sustentaban en tres pilares bastante marcados. Pueden haber más, pero hay tres cuestiones que son muy, pero muy poderosas y que están también enraizadas en el cómo es que el mundo judío en el siglo primero vivía estas tres cosas: la hospitalidad, la solidaridad y las colectas hacia quienes tuvieran menos. La ley de la hospitalidad en el contexto judío es una cuestión primordial. Si no te atienden, si no te reciben bien, sal de esa ciudad, sal de ese lugar, sacude el polvo de tus pies, porque va a ser todavía mucho más horrible lo que les pase a estas personas de aquí que lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. Y está justamente vinculado al tema de la ley de la hospitalidad. La solidaridad era intrínseca en el mundo judío, cosa que lamentablemente, y por el cómo es que el imperio hacía que la gente viviera, la solidaridad también se fue perdiendo. La solidaridad era el cómo es que yo, ¿cierto? Es como la palabra miseria. Yo soy misericordioso porque veo mi miseria. La palabra misericordioso viene del mismo lenguaje de miseria. Solo alguien que tiene misericordia es porque ha visto su propia miseria y entonces actúa en consecuencia de eso y obviamente produce misericordia. Y una cuestión re importante, como les decía, era también que Pablo, por ejemplo, hizo bastantes colectas para poder ayudar y acompañar a comunidades que estuvieran complicadas. El poder no solo en el siglo primero y en el mundo de Jesús y de las cartas, no solo vino desde lo político, sino que también vino desde lo religioso. Lo religioso tenía su propia cuota de poder y una cuota bastante importante, porque el poder también se seguía vinculando al mismo imperio, porque habían relaciones, relaciones entre ellos.
Me dice aquí Juanito Hernández, habría que revisar qué es la economía. ¿Acaso los libros son bienes? Bueno, Pues, yo después te voy a dar la dirección para que llames a este tipo, pero no creo que te diga muchas cosas, porque creo que en su vida ha leído algún artículo científico. No voy a decir el nombre porque seguramente puede que, no sé, después cuando suba a YouTube esta cuestión me la censuren, así que no. Pero mire, Sandrita lo sabe, Sergio lo sabe y Enrique también lo sabe, así que ya sabemos de quién se trata. Después ustedes le pueden preguntar por interno a ellos. Bien, entonces, esta cuestión es relevante. Yo quiero que ustedes se la aprendan y esta palabra ustedes la escriban, no sé, también como hizo Enrique, la plastifiquen, la coloquen en algún lado. Pero el nacimiento de las comunidades en torno a la vida de Jesús son comunidades alternativas. Es decir, son alternativas al poder imperial y son alternativas al poder religioso. Y la pregunta básica que deberíamos hacernos nosotros dentro de las comunidades en las que estamos es, ¿somos realmente una alternativa? Y por la risa de Enrique, creo que sabemos más o menos cuál es la respuesta. ¿Somos una alternativa o en cierto sentido somos más de lo mismo, pero dicho con distintas palabras? Enrique, dígame. Las alternativas cuestan, son dolorosas, separan. Jesús cuando llama a Zaqueo a que lo siga, que se baje del árbol, perdió probablemente muchos de sus seguidores, porque ¿cómo se metía con ese? Eso. Bueno, ya que hicimos un altito, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Algún comentario extra? Por favor, háganlo. Todavía me queda ah, harto por ver, así que, pero por favor, háganlo. Dígame, Juanito Hernández. nosotros, y ahí está viendo Rosalila, que está muy en sintonía con lo que voy a decir, aquí en nuestro país vivimos una situación bastante difícil. Y es que el gran grueso de las iglesias que se dicen evangélicas y protestantes, igual que la mayor parte de la Iglesia Católica, su clero, están alineados al, al poder político, ¿no? Y el asunto no es que están alineados, sino que defienden aún, se han vuelto en voceros defensores de gente que está claramente marcada por el crimen, ¿no? Que lo ha hecho desde la posición política. Entonces, es terrible, ¿no? Porque no hay ninguna alternativa que se pinte en estas posiciones. Sin embargo, pues hay en Honduras es un remanente bien pequeño, el que queda, pues, planteando este camino alternativo. Pero ahí estamos y ahí están varios hermanos y hermanas. Muchas gracias, Juanito. Justamente Enrique la semana pasada cuando hizo la propuesta, oye, ¿por qué no nos reunimos para hacer algo distinto? No solamente estudiar, sino que a lo mejor orar juntos, cantar juntos, tener una pequeña liturgia, aunque sea online. Tenemos un muy buen guitarrista que es Jaimito Peña, y podemos hacer a lo mejor una liturgia y a lo mejor convertirnos en alternativas para nosotros mismos. Bueno, el tema está en que si uno parte por lo particular, entonces tiene que tratar o sea, yo no puedo ser alternativa solo. Estoy hablando en términos de lucha en contra de aquello que de alguna forma tenemos. Yo no soy alternativa solo, yo tengo que ser alternativa con otros, y con otros y con otras. Dígame, Rosita Lila, su micrófono, a eso. Pero es que
Los que nos colonizaron no fueron alternativa para nosotros. Después, las iglesias evangélicas que vinieron de Estados Unidos tampoco fueron alternativa para nosotros. O sea, la iglesia históricamente no ha sido alternativa, por lo menos en nuestro país. Y ahora tenemos lo que decía Juancito, ¿verdad? Que tenemos las iglesias confabuladas con el poder, pero Claro. en poca vergüenza, o sea, así como se ve. Entonces tampoco son alternativas. Lo que tenemos de alternativas son grupitos, son alguna iglesia, dos iglesias y algunos grupitos en diferentes partes del país. Pero históricamente la iglesia no ha sido alternativa. Gracias, Rosita Lila. Antes de dar la palabra a Jaimito Peña, porque si dio su cámara es porque quiere hablar el hombre. Eh, eh, Miren, la verdad es que la alternativa nunca ha sido multitudinaria. La alternativa siempre ha sido alternativa desde la periferia. O sea, no soñemos con ser una alternativa global. No. Dígame, Jaime. No, yo creo que con lo que decía Rosalila me llama la atención y yo coincido con ella. De hecho sabemos, y así como lo apuntó ella, ni los españoles ni las misiones norteamericanas han sido alternativas. Pero yo creo que aquí es donde está el punto importante. Creo que nosotros estamos tratando de entender el texto desde otra perspectiva, una perspectiva más local, una perspectiva más latinoamericana, una perspectiva que nos va permitiendo realmente redescubrir qué significa ser comunidad, que nos va a permitir, que nos permite no tenerle miedo a la sabiduría ancestral y a las prácticas propias de los pueblos originarios, que nos va permitiendo entender que la naturaleza es parte de esta creación de Dios, que la lucha por las mejores condiciones de vida es una preocupación determinante en el texto, ¿no? Entonces yo sí creo que el reto para cada uno de nosotros es que nosotros seamos alternativa. Y yo creo que ahí está, y entonces en la medida en que nos vamos juntando, y yo sí creo eso que tú decías, Marcos, no es una cosa grande, no es una mega iglesia, son pequeños esfuerzos, es trabajo de hormigas, es trabajo del uno a uno, del tú a tú. Eso es lo que nos permite realmente ser alternativos, porque al final nosotros, por lo menos yo tengo varios grupos que trabajo acá en El Salvador y hemos estado viendo el texto y estudiando, así como estamos estudiando en este grupo. Y entonces la gente cuando empieza a redescubrir y a entender dice, wow, ¿verdad? No sabíamos. Creo que cuando juntemos a todos los pequeños grupitos, entonces nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo algo. Pero sí, yo sí creo que somos la alternativa, ¿verdad? Gracias. Gracias, Jaimito. Ahí tus admiradoras te colocaron un dedito para arriba. Admiradores y admiradoras. El, si nosotros estamos navegando en nuestras comunidades hacia un camino hacia un mega camino, estamos navegando para el lado equivocado. Ya dejamos de ser alternativas, sino que nos vinimos a vincular con el mismo poder que estamos criticando. Sergito Torres. Buenas noches, un gusto saludarlo. Me integré un poquito más tarde, teníamos que hacer un trabajo ministerial por acá. Bueno, creo que nosotros, bueno, acá en la iglesia, en Dávila, estamos en vías de hacer comunidad, separados del poder político, por la esencia que somos los bautistas, pues que no estamos aliados al poder, ni mucho menos. Entonces, cada comunidad es independiente
y cada comunidad de iglesia está haciendo, como decía Jaime, el trabajo de hormiga que venimos a hacer una alternativa eh, desde la periferia, desde las poblaciones. Eso. Muchas gracias, Sergio. Eh, vamos a ir caminando un poquito más intensamente sobre algunas cosas y la cuestión aquí es no quedarnos con los conceptos, sino que hacer algo con los conceptos y vamos a tratar de caminar hacia ese lugar un poco para poder tener una visión un poquitito más cercana y muy un poquito más amplia de inclusive lo que quiso haber podido hacer Jesús. Jesús jamás quiso eh, cambiarse de religión o crear una religión nueva. Jesús quería de alguna manera, ¿cierto?, interpretar bien su propia religión y a partir de eso crear comunidades que que ya eran parte de la misma vida del mundo judío y que obviamente ya se podía testear, ¿cierto? De alguna forma. Eh, el tema de justamente de la prueba de Jesús, de esta prueba vas a querer el poder. Mira, si tú haces esto y esto otro, todo tiene que ver con el poder. El poder viene de alguna parte, viene de algún lugar. Y Jesús dice, no, 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 esa no es mi camino. Mi camino no es el poder. O sea, en algún momento yo estuve como tentado a crear a lo mejor mi propia iglesia. Y después me hice la pregunta, ¿para qué la quiero crear? La quiero crear para tener, lo voy a decir muy feo, y disculpen que lo diga así, pero la voy a crear para tener un trabajo y un sustento económico. La voy a tener para crear, ¿cierto? Otra organización que después se va a convertir en una mega, eh, o la quiero crear en realidad porque creo que puede hacer falta dentro del escenario en el que yo me muevo. Y ante esas preguntas, hay una máxima en el fútbol, los que ven fútbol aquí la van a entender, es que ante la duda, abstente. Entonces dudé y mejor me abstuve y dije voy a seguir el camino que estoy, que vincularme con la educación. Pero la tentación siempre está. El tema para las comunidades también fue siempre la misma tentación, siempre la misma tentación. Entonces ellos dijeron, no queremos caer sobre esa tentación y entonces vamos a transformarnos en comunidades alternativas, comunidades que van a poder vincularse con el otro, van a poder ser receptivos, van a poder ser inclusivos, inclusivos en el sentido de no excluyentes, para que se entienda bien, no excluían a quienes podían llegar y a quienes podían ser parte de su iglesia. Entonces, obviamente, desde ahí y desde ese lugar comenzaron a caminar. Julito nos dice desde Guyana, o no me acuerdo dónde es que está, me parece que Jesús era alternativa porque él no era cristiano ni religioso, justamente, mi querido Julio. Podríamos decir, inclusive, que Jesús era una alternativa al mesianismo judío, porque los judíos no tenían solo una forma de ver al Mesías, hay varias, y muchos en algún momento dijeron, inclusive, hasta ser Mesías. Pero Jesús también termina transformándose en una alternativa mesiánica, que no es la alternativa del poder religioso. Podríamos pensarlo en términos pastorales, a todos los pastores que están aquí, a las pastoras que pueden estar con nosotros, inclusive a los líderes eclesiales, nosotros somos una alternativa dentro del lugar donde nosotros estamos, como pastores, como encargados de iglesia, o como simple líder dentro, o por último, como cualquier vecino. ¿Soy una alternativa para otro vecino? Dígame, Enrique. Eh, yo soy alternativo dentro de mi iglesia y por eso que soy laico y no estoy comprometido con el clero, ni como diácono, ni nada.
porque eso de tener que representar a otros serios. Y alternativa luego, no me he retirado de los grupos en que estoy. Estoy en los grupos que estoy, pero dentro de cada grupo soy alternativo. Dentro de cada grupo estoy permanentemente planteando la inclusividad, partiendo de todo esto que estamos viendo. Tiendo a crear redes y no tronco, ser araña, ¿de acuerdo? Y creo que esa es la iglesia es de bases, de comunidades en red y pequeña. Eso nomás. Muchas gracias, Enrique. Vamos a poner Enrique Parker, ¿sí? Como Peter Parker, que como crea redes, va a ser, vamos a crear la primera iglesia en red. ¿Ve? Vamos a crear la primera iglesia en red. A los que quieran sumarse, la primera iglesia en red. Eh, Creo que el cristianismo ha pecado en cierto sentido de inocente, pero no estoy hablando del clero ni estoy hablando de los pastores, estoy hablando de la gente que va a nuestra iglesia. Muchos de ellos inocentemente han creído en los pastores, muchos de ellos han creído en el clero, muchos de ellos han creído en sus obispos, muchos de ellos han creído en los líderes que de alguna forma los mueven. Eh, y a veces lamentablemente caemos en ser parte de esas redes de poder y no en ser parte de una alternativa, como lo menciona Enrique, una alternativa que pueda mover a las personas. Por último, para terminar con este espacio, una cuestión que no tenemos que dejar de olvidar es que las buenas noticias de Jesús no nacen en ningún vacío, nacen en un contexto. No nacen en el vacío de la nada y de aquí en adelante nosotros nos proyectamos hacia crear algo. No nacen en el vacío. Las comunidades cristianas, al inicio, estamos hablando de las comunidades creadas entre la resurrección de Jesús y el primer libro escrito, como lo hemos visto en clases anteriores, es decir, hasta el año 50 aproximadamente, las comunidades cristianas eran espacios alternativos, alternativos al poder, y eran espacios de esperanza, pero había un poder que los movía. Eran espacios alternativos al poder. Sin embargo, había un espacio que sí los movía, que era el poder de Cristo. ¿Se entiende? El poder Dígame, del Enrique. servicio. El poder del servicio. Justamente Jesús lo expresó de esa forma, que él no vino eh, para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Ese es el poder. El poder no está en servirse de los demás. El poder está en el poder a servir a los demás y acompañar a los demás. Entonces, decía, las comunidades cristianas ya establecidas dentro de este periodo de años en donde todavía no tenían escritura, justamente se convirtieron en espacios alternativos capaces de mostrar otra manera de vivir en medio del imperio. Y esta alternativa se veía reflejada en la fraternidad, la justicia y la solidaridad. Si alguno de ustedes quiere hacer una investigación sobre lo que voy a decir ahora, háganlo espectacularmente. Yo creo que hasta lo felicito y lo hago pasar 2 cursos solo. ¿Por qué nosotros nos llamamos hermanos y hermanas y no amigos y amigas? Estoy hablando de las comunidades en las iglesias en general, especialmente en el mundo evangélico. Enrique. Porque ser amigo, para ser amigo uno requiere querer al otro, amarlo y como hermano uno puede que no tenga esa posibilidad. Teniendo un mismo padre, sin embargo, no tenemos por qué estar unidos por ese tipo de unión empática. Eso. Y también nació, también nació lamentablemente para producir exclusión. Mm. No todo aquel que va
es mi hermano o mi hermana. El Salmo lo dice muy bien. Amigo hay más unido que mi propio hermano. La palabra, hermano, con el tiempo, no estoy hablando de hecho, ni siquiera estoy hablando de si esta palabra pudo haber existido en la iglesia primitiva. Sin embargo, con el tiempo y a través del tiempo, esta palabra produjo exclusión. Entonces, no todo lo que vivía cerca a mí era mi hermano. De ahí que también el tema del prójimo se entiende en el contexto de Jesús y que en el contexto judío no todo aquel que está cercano mío es mi prójimo. Prójimo es aquel que de alguna forma comparte conmigo mi creencia, pero no todo aquel es mi prójimo. La palabra hermano y hermana vino a producir eso. Sergio, dígame. Bueno, el Señor le dijo a sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar hermanos, porque el siervo no sabe lo que hace su maestro, algo así como estoy parafraseando, ¿Sí? pero él llamó hermano a Amigos, perdón, amigo a sus discípulos. ya no les llamaré más hermanos, sino que les llamaré amigos, porque un Exactamente. amigo, justamente, ¿cierto? Eh, está ahí, está Tiene acompañando. cercanía, Es cercanía, es una claro. alternativa también. Juan Bien, 15:15 dice sí, ahí está Antonio Antonio. es como, Antonio es como Elías, están los dos con el computador y ahí después verificando todo lo que yo estoy diciendo con la inteligencia artificial. No, mentira. No, Ahí está, pues, exactamente, después 15:15. la utilizan en mi contra. Eso, gracias. Gracias, Sergio. Les voy a mostrar una lámina y aquí vamos a hacer un ejercicio circular justamente, también para ir ya retornando al lugar de donde salimos. ¿Ok? Eh, repito, todas estas infografías y lo demás va a estar en el mismo texto que ustedes van a tener, pero también las voy publicando en el chat para que ustedes las tengan de manera individual. Ahí les va. Bien, ahí ya quienes están con computador la pueden ver bien y quienes no están con el computador, bueno, van a tener que verla despacito, ¿ya? Nuestro territorio, nuestro territorio y nuestra lectura. ¿Cómo llegamos a creer lo que creemos? ¿Alguna vez nos hicimos la pregunta de cómo llegamos a creer lo que creemos? ¿Desde dónde lo creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Cuál es el fundamento de lo que creo? Enrique se la hizo, pero yo nunca me la hice. Porque si alguna vez me la hubiese hecho, probablemente mi camino hubiese sido más corto de el que tuve que recorrer. Pero vamos a tratar de ir respondiendo la primera pregunta que hice. ¿Desde dónde hemos recibido nuestra herencia teológica y nuestra herencia de creencia? ¿Ok? Fíjense, en el costado izquierdo, ustedes acá van a colocar, van a ver el territorio del Nuevo Testamento. El territorio del Nuevo Testamento. Comunidades situadas en territorios concretos como Galilea, Jerusalén, Corintio, Éfeso y otros lugares que ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento. Todos ellos tienen una geografía física, que es el territorio, pero también van a encontrar dentro de esa geografía cuestiones distintas, porque va a depender del territorio en el que también me pueda encontrar. Y obviamente es un territorio que va a ir desde el territorio de Galilea, desde el territorio campesino de Jesús, a un territorio mucho más urbano que va a estar presente en las cartas, tanto de Pablo como en las cartas generales. Ellos, este territorio y la gente que estaba en este territorio, también leyeron, interpretaron y, esto es muy importante, produjeron produjeron lenguaje desde sus propios territorios, desde sus conflictos, desde sus esperanzas,
desde su forma de comunicación, desde los símbolos que producían esta comunicación y las preguntas que nacieron a partir de esos símbolos. Los símbolos de ellos no son iguales a los símbolos nuestros. Y tenemos que identificar las diferencias de esos símbolos para entender en dónde y en qué terreno estamos pisando. Primero, ¿cómo es nuestro territorio? ¿Cómo llegamos a creer lo que creemos? Primero, la memoria recibida, desde dónde la recibimos. Llegamos al Nuevo Testamento con una historia de recepción. ¿Desde dónde está esa recepción? Familia, comunidad, iglesia, educación y tradición. Repito, familia, comunidad, iglesia, educación y tradición. Esa última palabra es parte de la respuesta que estábamos buscando. Tradición. La tradición teológica y la tradición inclusive de fe que nosotros tenemos viene de alguna parte. Está producida en algún lado. El no identificarla es quedarnos enredados en esa propuesta y no ir más atrás. Ahora, después de eso, entonces, tenemos que preguntarnos respecto de nuestro territorio, nuestras realidades. Esas realidades que nosotros tenemos, y estoy hablando de nuestro tiempo presente, generan preguntas. Y de ahí esas preguntas pueden ser, por ejemplo, la raíz de la pobreza, la raíz de la exclusión, la violencia, las migraciones, el género, la ecología, los derechos humanos, la vida comunitaria. ¿Cómo es que el texto nos puede ayudar a responder esas preguntas? Pero esas preguntas deben de nacer a través del conocimiento que nosotros tengamos de nuestra realidad. Si no tenemos ese conocimiento, entonces vamos a actuar igual que cierto personaje aquí en Chile que, por ejemplo, dijo, no podemos detener el progreso por una ranita, porque desconocemos la realidad territorial de esa ranita y lo que esa ranita produce para el territorio. Yo le contaba al otro día, creo que le contaba a Iracema, pero yo les contaba la semana pasada que aquí en el sitio, ¿cierto? Nosotros no teníamos agua potable y sacábamos agua de un pozo. Pero no sé si les conté que dentro de ese pozo habían dos ranas grandes. Y esas ranas estaban puestas ahí exclusivamente para limpiar el agua. Bueno, nos faltan los que desconocen cuál es la participación del mundo vegetal y animal dentro de todo este círculo que tenemos, el círculo de la vida, como diría, cierto, la película del Rey León. Entonces, ahí estamos con nuestras preguntas que nacen desde el territorio. Tercero, nosotros necesitamos leer comunitariamente. Por lo tanto, también hacer una crítica desde la comunidad. Leemos juntos, compartimos experiencias, confrontamos interpretaciones de que alguien dice una cosa aquí, otra dice allá, alguien conoce alguna otra cosa y entonces vamos buscando, pero vamos juntos, discernimos juntos y profundizamos juntos. No y de ahí que dentro de una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en esta clase es que todas y todos participen, porque no es mi reflexión, es nuestra reflexión, no es mi visión, es nuestra visión, no es mi discernimiento respecto del momento social, político y religioso en el que estamos pasando, sino que es nuestro discernimiento respecto de lo que estamos viviendo nosotros en el contexto latinoamericano. Y no profundizo desde la nada, sino que profundizo con mi comunidad y a partir de mi comunidad. Cuarto,
lenguaje, símbolos, comunicaciones. Tenemos que aprender a entenderlos, a evaluarlos en el conjunto en donde están. ¿Desde qué lenguaje estamos leyendo? ¿Desde dónde estamos leyendo? ¿Cuáles son los símbolos que nacen del texto que estoy leyendo? ¿Cómo es que ese símbolo está tratando de comunicarse? ¿Me estoy dando a entender? Y vamos a ver en la otra infografía algo que también debería llamarnos a nosotros la atención hacia el lugar donde estamos tratando de responder cómo llegamos a creer lo que creemos. En cierto sentido también, ¿por qué lo creemos? ¿Por qué lo hemos aceptado? ¿Y por qué muchas veces no tenemos la posibilidad de hacer una crítica a aquello que hemos visto, a aquello que de alguna forma hemos recibido? Entonces, tenemos que aprender a ver el lenguaje, los símbolos y la comunicación. Todo territorio produce un lenguaje. En el contexto de Jesús, el lenguaje es campesino. En el contexto de las cartas, el lenguaje es urbano. Las palabras y los símbolos del texto y los nuestros entran en diálogo. ¿Cómo es que los símbolos de ellos, fíjense, y disculpen si lo digo mal, por favor, discúlpenme, pero cuando nos dicen las 12 tribus, nosotros creemos a pie juntilla que lo que está hablando ahí es del número 12, pero en la realidad judía no es así. Entonces el símbolo cambia. ¿Me explico? Obviamente hay diferencia, hay diferencia, y tenemos que entender esas diferencias. El número 12 en el mundo judío es de algo que es completo, de algo que es una totalidad. Entonces, a partir de eso debemos de entender no el número, sino el símbolo detrás del número. Entonces, debemos de entrar en diálogo con esos lenguajes para poder entender lo que el texto dice. Entonces, solo a través de eso podemos interpretar. Y escuchen bien, podemos liberar, pero también podemos oprimir. Una buena lectura y una lectura consciente de lo que el texto me está proponiendo debería justamente producir liberación, pero una mala lectura y una mala interpretación podría hacernos caer en lo mismo que el texto rechaza, que es la opresión, que es el maltrato del otro. Aquí cerramos el círculo. Memoria, preguntas, lectura, lenguaje. Y entonces volvemos a nuestro propio territorio, volvemos a nuestra realidad. ¿Para qué? Para poder producir nuevas formas de entender el texto. Pero esas formas no deben de quedarse solo en el entendimiento del texto, sino en la transformación de cómo es que anunciamos la buena noticia de Cristo, pero desde un lenguaje que contenga la realidad en la que nosotros estamos. Entonces, aquí navegamos hasta nuestro territorio en América Latina. Leemos desde nuestras historias, desde nuestra cultura, desde nuestras luchas, desde nuestra memoria, desde nuestras heridas, pero también leemos desde nuestras esperanzas. Alguien lo dijo ya y lo han dicho en varias ocasiones. El tema de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra creencia, nuestro idioma. Tenemos que aprender a leer desde ahí. Somos herederos de una tradición que llegó siglos después, siglos después. Y aquí estamos respondiendo a la primera pregunta. Somos herederos de una tradición que llegó después de siglos de interpretación y que encontró pueblos, lenguas y culturas
que ya existían con sus propias creencias, con su propia manera de vivir, con su propia ideología, con su propia cosmovisión, con su propia espiritualidad, y que lamentablemente los siglos de cristianismo anterior terminaron borrando. Cuando nosotros nos paramos desde el aquí, desde el ahora, desde el lugar en donde estamos hoy día, tenemos que entender que lo que nosotros hemos recibido son siglos de interpretaciones teológicas, bíblicas, sobre la vida de Jesús y sobre las primeras comunidades. Muchas veces caemos en la fantasía, y disculpen que lo diga de esa forma, caemos en la fantasía de creer que nosotros estamos leyendo lo que Jesús dijo en el primer siglo. Pero, ¿es lo que Jesús dijo en el primer siglo o es lo que interpretaron de lo que Jesús dijo en el primer siglo? ¿Quiénes lo interpretaron? ¿Por qué lo interpretaron de esa forma? Es lo que a nosotros nos llegó. A veces creemos en la ilusión de que nosotros somos parte de la iglesia primitiva. No lo somos. Ni siquiera, ni siquiera de manera tangencial, o decir como una rayita ahí al lado. No lo somos. Lamentablemente, y aquí todos los que estamos aquí tenemos las mismas raíces que caen en el siglo XV, siglo XVI, cuando llegaron aquí los españoles y cuando también se produjeron las teologías protestantes, inclusive la misma teología de, los, de los radicales. Desconocer eso es en realidad y en cierto modo patear nuestra creencia. No es que tengamos que borrarla completamente, pero tenemos que saber qué es lo que podemos aceptar de ahí y qué es lo que tenemos que rechazar de ahí. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo hacemos el cambio para volver hacia ese lugar en el que obviamente Cristo puede enseñarnos desde su propia cosmovisión, desde su propia forma de ser, desde su propia cultura, desde su propia forma de creer? Dice aquí Johnny, nuestra espiritualidad no es la misma que la del siglo primero. Justamente, mi querido Johnny, y lamentablemente no lo es. Ahora, no voy a decir que es peor, porque podemos mejorarla y podemos mejorar también. Cada, cada, cada cultura, cada tiempo tiene su propia espiritualidad, cada persona tiene su propia forma de creer y de enfrentar la creencia. No es que seamos peores. El problema es que tenemos que saber de dónde lo hemos vivido para criticar eso y entender que hay cosas que de ese lugar no han sido buenas y que tenemos que rectificarlas. Si queremos ser comunidades, si queremos ser una comunidad alternativa, necesitamos imperiosamente poder hacer ese ejercicio. Preguntas, consultas, comentarios. Ya he hablado mucho y los quiero escuchar a ustedes ahora. Si me permite, hermano, Sí, mi querido gatito Juan. si me permite, amigo, hermano. Ah, la ilusión, dice usted, de creer que estamos escuchando o las palabras, lo que dijo Jesús, ¿no? Eh, eh, pero sí, hay ese esfuerzo y usted eh, lo señaló en este momento. Hay puntos que sí deja y que son los puntos de partida, pienso yo, que constituyen la fe y la fe alternativa.
Por ejemplo, esto de, que usted dijo, la tentación de Jesús, y que es un contrapoder, pues. Es decir, que está marcando una actitud diferente a la común o a la que imperaba, ¿no? Y que es a la que estamos invitados, ¿no? A través de nosotros. Es decir, se han hecho muchas interpretaciones, por supuesto, pero hay también el esfuerzo de llegar también a la, diríamos, hasta el origen. Algunos de los que estamos aquí creo que estamos leyendo este libro, El desafío de Jesús, ¿no? Eh, y cómo pues este escritor hace un esfuerzo para ubicarnos en el siglo primero, ¿no? Para entender qué es lo que nos está diciendo el texto, ¿no? La misma Biblia, qué es lo que nos dice los textos del Nuevo Testamento. Pero eso solo podemos hacer un esfuerzo si pues metemos dentro de ese mundo, ¿no? Y creo que pues ese es el trabajo que nos toca hacer para descubrir algunas raíces que debemos seguir. Muchas gracias, Juanito. Y ya que hablaste del libro de Wright, Wright creo que es, después a lo mejor se los dejo aquí también al grupo para que no digan que somos exclusivos y que algunos poseen ese libro, otros no. Pero ahí se lo voy a dejar también para que lo Aquí lo están leyendo Johnny, Sergio, Ezequiel Wells, Juanito Hernández y Jaime Peña. Están leyendo ese libro, así que espero, se los voy a enviar aquí al grupo también para que ustedes lo puedan tener y lo puedan ver. Es un muy buen libro que creo que es necesario también poder tener. Alguien más, por favor, les quiero escuchar. Después les voy a mostrar algo que espero les llame la atención. Díganme, díganme, díganme. Los escucho. Tan claro quedó todo que no quieren. Intervengan, por favor. O los dejé muy para adentro. Bien, voy a tratar entonces de seguir. Aunque Enrique creo que estaba tratando de dar su micrófono. ¿No? Sí, sí, ahí está. Me pillas, ¿ah? Me pillas al vuelo, ¿ah? No hay caso. Ves que miro para abajo y ya sabes que estoy tratando de hacer algo. No, 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 era un poco lo que tú decías, lo que decíamos antes. O sea, aquí las comunidades nacen de las necesidades. Y si no hay necesidad, no se arma comunidad. Eso fue lo que más me llamó la atención cuando estuvimos ahora en El Salvador. Esta contestación de la gente pobre, campesina, las comunidades de tanto de Jaime como la de Vigil, ¿ah? Comunidades que pasando hambre, pasando dificultades, se las arreglan compartiendo lo poco que tienen, criando sus propios animalitos, creando sus propias lechugas, que por supuesto a lo mejor si plantan sus propias plantaciones les salen más caras que si las compraran, pero para comprarlas necesitan plata. Y uno tiene que darse el tiempo, tiene que hacerse el esfuerzo para lograr eso. Pero con esfuerzo y tiempo se logra. Y se logra la comunidad, que a mí lo que más me asombró, la gente esperanzada. Yo eso también lo he visto en el Amazonas, ¿ah? Donde la gente que sigue viviendo en el Amazonas, los indígenas, tienen un sentido de honestidad, de sentirse importante. Migran hacia las ciudades grandes para poder y se convierten en personas periféricas sin ningún sentido de vida. Así que eso es lo que a mí me asombra más. Esa es la forma de crear alternativas ante el poder, viviendo de esta forma que no es fácil, pero que dignifica. Eso. Muchas gracias, Enrique. Antonio aquí nos comparte un pensamiento. Dice, pero seguimos intentando vivir nuestra espiritualidad desde una cosmovisión idealizada de una comunidad judía del siglo primero, la cual ha sido forzada y un tanto impuesta por la herencia de la colonización española, inglesa y alemana. Así es.
Así es, y ahora vamos a demostrar algo. Pero, ¿alguien más quiere decir alguna cosa? Les escucho. Bien, voy a mostrarles otro recuadro, otra infografía que también la hice pensando en lo siguiente. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, hemos leído el texto bíblico desde el castellano, ¿sí? Desde el español. Voy a hacer una pregunta nomás así, abuelo de pájaro. Eh, ¿Cuántos de aquí leen solo La Reina Valera 1960? O más bien, ¿cuántos generalmente leemos desde ello? Yo los textos que me sé de memoria me los sé de La Reina Valera 60 porque fue la Biblia que siempre utilicé. Aparte de La Reina Valera 60, ¿qué otra traducción leemos? Les escucho. Yo leo la Septuaginta en la Biblia latinoamericana. Ok, muchas gracias, Juanito Hernández. Lee la Septuaginta. Yo, NBI. Sergio lee la NBI. Sandra también lee la NBI. La NBI es la nueva versión internacional. Antonio también lee la nueva versión internacional. ¿Qué otra, aparte de la... ¿Cuál es La esa, de Enrique? Shekel, la de Shekel, La Biblia del de Peregrino. la Biblia del Peregrino de Alonso Choquel. Sí, también Yo, está yo, Dios habla hoy. La Dios habla hoy. También está la americana, la latinoamericana que la tengo en el campo, la nueva que ha salido a la Iglesia Católica, que está basada en la teología más bien de la liberación. Muchas gracias. Bueno, leo y también acá dice la la Biblia contextual. NBLA, que sería la nueva versión latinoamericana. Y la nueva La traducción de la vida, no me acuerdo. viviente, ¿Perdón? viviente, Y la de viviente, Jerusalén. la Jerusalén. Ajá. Esa, la Biblia viviente. Y la También ahora PDT está sería ¿cuál, traducido la Biblia Elías? contextual. Palabra de Dios para todos. Una Palabra de versión Dios para moderna. todos. La Biblia textual también lee aquí Antonio. La Biblia te masajea, no, de mensaje. El mensaje, Eh, el mensaje eso, es una Biblia alternativa. Ahí se la voy a compartir. excelente, También muchas está la gracias. Biblia, este, un tal Jesús. Ecobiblia, dice aquí Sabas, mira, qué bien, Ecobiblia. Y la TLA, que sería la traducción Lenguaje actual. en lenguaje actual. Bien, ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la raíz de su texto? ¿Cómo es la pregunta? Perdón. ¿Cuál es la raíz del texto que leen? ¿Es la versión griega y hebrea o viene desde otras versiones, desde otras lecturas? Ahora, ¿a qué voy yo? Toda lectura que nosotros hacemos está mediada por la interpretación, ¿ok? No existe, no existe una Biblia que pueda estar traducida literalmente como está en el texto griego o el texto hebreo. Fíjense en una cosa y les voy a hacer el siguiente exercise. Aquí, ahí Ezequiel Wells para que se sienta parte de la clase, le hablo en inglés. No, no hablo nada en inglés, me decía. Ezequiel Wells, cada vez que lo llamo y le digo algo en inglés, después se ríe de mí. Pero ahí le voy a mostrar algo. Dejen que se abra esta cosa nomás y les muestro. Bien. Voy a compartirles pantalla para que ustedes lo puedan ver. Ahí les va. Ya les he mostrado este programa antes, pero para que ustedes lo puedan ver aquí. Eh, si uno tradujera literalmente, aquí dice, vamos a colocar el principio, mejor uno, Juan 1:1. En el principio el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? Eso es Reina Valera 60
con subtítulos que está dentro de este software bíblico que se llama Eastward. Pero si ustedes van a cualquier Reina Valera, va a decir exactamente lo mismo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora la voy a poner en griego. Ahí está en griego. Literalmente, este texto diría, en principio estaba haciendo la palabra y palabra estaba haciendo hacia él Dios. Y Dios estaba haciendo la palabra. Eso sería la traducción literal, palabra por palabra. ¿Me explico? Si nosotros tratáramos de hacer una traducción, obviamente tenemos que hacer que sea entendible. Que sea entendible. Dígame, Cristian Chávez. Sí, también surge otro problema, profesor, al traducir palabra por palabra, el uso, modismo, por ejemplo, para decir buena suerte se ocupa una expresión, rómpete una pierna, no sé, en el mundo de los actores. Y si pusieran literalmente rómpete pierna y lo tradujeran literal, o sea, no tiene sentido. Entonces, los traductores o aquellos que hicieron este trabajo, la idea fue darle un sentido al texto. O sea, ponemos algo literal, estaríamos perdidos por 2000 años o más de 2000 años. Ajá. Bueno, pero para que ustedes vean que el tema de si nosotros vamos al asunto de lo literal, entonces, claro, tendríamos una ensalada de palabras que no vamos a entender completamente porque obviamente están puestas de tal forma que no. Pero vamos a hacerlo más sencillo. La mayoría, por ejemplo, del mundo católico, las traducciones vienen aproximadamente desde la Vulgata Latina en adelante. La Vulgata Latina, y es más, el latín se terminó transformando en el lenguaje de Dios. El latín es el lenguaje de Dios. Entonces, muchas palabras después no se tradujeron originalmente desde el hebreo o del griego, sino que desde el latín se pasó hacia otro lenguaje. Ahora, si entendemos que todo lenguaje de alguna manera también conlleva una carga cultural, entonces vamos a entender de que nuestras Biblias, a pesar de que estén en español, también tienen una carga importante de ideología, porque nacen en territorios distintos y nacen en situaciones históricas distintas. Y por lo tanto, también tienen esa carga impuesta dentro de la traducción que han hecho. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, entonces siempre vamos a estar incurriendo también en el error que incurrieron muchos de nuestros hermanos en que dijeron, no, la Vulgata es la que tenemos que leer. Y los hermanos luteranos dijeron, no, si lo que tenemos que leer es la traducción alemana de Martín Lutero. Pero después vinieron, ¿cierto? Reina Valera y Cipriano de Valera y el otro, ¿cómo se llaman? Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera también tenían su propio contexto y obviamente tenemos que conocerlo. Y aquí es donde les voy a mostrar la otra para que ustedes lo puedan ver. Ay, creo que esta no era, espérenme. Esta no es. Ahora sí. Ahí está. Traducciones bíblicas y su eh, momento histórico, su territorio histórico. ¿Ya? Traducciones bíblicas y su territorio histórico. Cada traducción nace en un contexto, usa un lenguaje y produce sentidos que moldean a las comunidades. Por ejemplo, ya hablábamos de la Vulgata Latina, que la hizo San Jerónimo en el siglo IV. El contexto, el Imperio Romano, que ya está cristianizado, una iglesia institucionalizada, lo que significa que esto terminó convirtiéndose en la versión oficial del cristianismo. El latín
termina transformándose en lengua sagrada. Y no solo sagrada, sino que universal. Las primeras misas en nuestro territorio se hicieron solo en latín y no hasta hace un pocos siglos atrás. Si no me equivoco ahí, Enrique me puede corregir. Justamente hasta yo creo que inicios del siglo XIX, todavía muchas se hacían en latín. Dígame, Enrique. El 63 se cambia con el Concilio Vaticano II. Por eso, a inicios Hasta el del siglo, 63. por eso digo, a inicios, perdón, a inicios del siglo XX, del siglo XX. Hasta ahí No, todavía teníamos el latín. 1963, en la segunda mitad del siglo XX. No, pero me refiero a que todavía que era mucho más pesado en ese tiempo. Ya. Después con el tiempo se fue obviamente modificando porque el Concilio Vaticano, que no inicia en el 63, sino que inicia mucho antes, a finales del siglo, perdón, a finales de la década del 50. Entonces, leían, por ejemplo, la penitencia a partir de Mateo 3, capítulo 3, verso 2. En 1522, del 1522 al 1534, nace la traducción de Lutero a través del movimiento reformado. La reforma protestante, a través de todas las tensiones políticas y religiosas que surgieron, justamente crea identidad a través del lenguaje. Desde aquí también van a salir todos los solos de Lutero, que después al final terminaron siendo todos los solos, no solamente de la iglesia luterana, sino que también del mundo protestante a inicios de este periodo, pero que obviamente son rescatadas por Lutero. Era un lenguaje accesible al pueblo. Termina produciéndose también la autoridad de la escritura sobre la tradición eclesial. Sin embargo, debemos de recordar que Martín Lutero también es hijo de su propio tiempo y él estuvo en contra de los campesinos. La Reina Valera, que nace en 1602, que tiene una revisión en 1909 y que luego va a tener otra revisión en 1960, también, y también tiene su propio presión histórica. Es una tradición protestante hispana. Nace a través de las persecuciones y una condición de minoría dentro del espacio en el que se encontraban. Esta Biblia simbolizó fidelidad a la doctrina cristiana. Se percibe como la verdadera palabra de Dios. Es decir, es más, hay iglesias hasta nuestros días que solo leen la Reina Valera 1909. Solo la 1909 y no otra. De ahí que su fundamento es que este verbo se hace palabra. Luego, en 1960 a 1970, llegan estas versiones de las que nos hablaba Enrique, la Biblia de Jerusalén y la Biblia latinoamericana. Se produce dentro del catolicismo una nueva revolución, podríamos decir, o renovación del espíritu crítico también dentro de las comunidades. ¿Ya? Hay una apertura del diálogo con las iglesias históricas y una pastoral latinoamericana que es producida justamente por la teología de la liberación. Su lenguaje es mucho más contextualizado, con notas críticas y referencias históricas y que justamente hablaban acerca de la cercanía de la vida comunitaria. Todo el lenguaje utilizado en español de estas Biblias va con ese sentido, o está producido bajo ese sentido. Liberar también a los oprimidos. Luego, en el siglo XX, siglo XXI, vienen otras traducciones más populares, que traen un contexto pastoral, misionero y educativo. Llegan nuevas generaciones y comunidades diversas al ámbito religioso. El lenguaje es mucho más sencillo, más cercano, orientado a la comprensión inmediata, sin mediar un significado o un símbolo. ¿Qué produce
Cada traducción en su contexto, fíjense, produce historia, poder, lenguaje, traducción, interpretación y comunidad. Algunas solo se quedan en el poder y en el lenguaje, sin producir una interpretación y una comunidad, ya que son utilizadas por el periodo histórico en el que están para producir ciertas cosas. El lenguaje, el español. Aunque leamos nuestras Biblias en español, todas traen una carga ideológica importante. Cada traducción nace en un contexto, usa un lenguaje y produce sentidos que moldean a las comunidades, aunque nosotros justamente no lo creamos. Pero así es. Entonces, a nuestra pregunta del inicio, obviamente, toda la tradición teológica, entre comillas espiritual, de creencia, de fe, no son del siglo primero. Son solo a partir de 1492 en adelante y, obviamente, con todas las otras tradiciones que nosotros conocemos, que aunque en Europa se hayan producido antes de 1492, a nosotros solo nos llega después de la colonización y después de la intervención de los pueblos europeos y norteamericanos dentro de nuestros territorios. ¿Qué les pareció? ¿Está bien o no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les quede dando vuelta? ¿Algo que quieran decir? Hablen, por favor. Está buena la lámina que mostraste porque el próximo mes se celebra el mes de la Biblia. Está buena para un estudio. Sí, es verdad. Es como para que ustedes después la pongan ahí en alguna parte y digan, mire, de aquí está. Así es. Eh, la única forma de acceder a textos antiguos sería en realidad saber griego bien, saber hebreo bien, tener accesibilidad a los manuscritos antiguos, pero así como mueve la cabeza Enrique, en realidad eso es casi una fantasía. Entonces tenemos que recurrir a otras cosas, y son las que estamos tratando de hacer aquí, que es justamente una cuestión mucho más basada en la crítica histórica. Dígame, Johnny Torres. Johnny, te escuchas cortado. A lo mejor si apagas tu cámara podemos escucharte bien. Johnny, apaga Apaga la la cámara. cámara. La cámara para que te escuches bien, porque te escuchas cortado. La cámara, no. Tienes que apagar la cámara, no el micrófono. Ahí sí. Ahora sí me escuché. Sí, Ahora dale. sí. Bueno, lo que veo pues en nuestro espacio hispanoparlante, digámoslo de manera espiritual, vemos entonces las interpretaciones, ¿no? Que se le dan hoy día, hoy en nuestros días, como, los términos que se utilizan hoy día teológicos de la prosperidad y cosas como esa, que sigue evolucionando las interpretaciones, aunque no de una manera tan acertada, pero siguen evolucionando en nuestra hispanidad, pues, hablo de nuestra hispanidad, eh, esta, estas interpretaciones de la palabra de Dios. Era que eso es lo que quería compartir. Gracias, Johnny.
¿Alguien más que quiera decir algo? Dígame, Enrique. Hay una frase italiana, traduttore, traditore. Traductor, traidor. Traidor. Sí, es que muchas veces, mira, si uno supiera los argumentos históricos por los que se produjeron los textos, entonces uno podría leer con el argumento de esa tradición y entonces poder interpretar esa lectura a través de eso. Eh, Hay una Biblia que se llama la Biblia anotada de Scofield, que está basada en la Reina Valera 60, pero que sin embargo tiene todo un trasfondo dispensacionalista. Eh, Justamente está creado el lenguaje o acentuado el lenguaje para decir lo que él quiere que el lector tenga y lea. Entonces, aquí Jaimito Peña y a todos los que van a estar este próximo año en El Salvador, quiero hacerles la siguiente propuesta. Y si ustedes no van a El Salvador, también le hago la propuesta y la pueden aplicar dentro de sus comunidades, obviamente, si es que les parece la propuesta, les parece buena la propuesta. Si bien todo lo que nosotros tenemos en texto bíblico está producido justamente bajo una realidad histórica, no existirá la posibilidad de que nosotros podamos reescribir el texto bíblico a partir de nuestra realidad? ¿Sería una herejía o sería un intento también de poder crear comunidad a través de una posibilidad de lectura y de escritura desde nuestras mismas bases y por nuestras mismas bases? Entonces, dígame, Enrique Fuya. Bueno, esa pregunta salió allá en El Salvador cuando lo planteamos en uno de los grupos, en la iglesia bautista, entre paréntesis. Y la otra cosa que le iba a contar es que se intentó por ahí, por el 400 y tanto, hacer una Biblia con los tres evangelios sinópticos unidos en uno solo y quedó una Biblia plana. Se quedó una Biblia plana que le faltó la visión de dos hojas, de dos ojos que permiten ver en profundidad. No sé si te puedes referir a eso. Eh, Vamos a ir despacio. Primero Cristian Chávez y después Juanito Hernández. Bueno, se me había pasado, pero ya que me nombró, Pero tú pusiste la manito, yo. no, que era delante, la tenía ahí lista para... pero Ah, démosle ni un problema. Buena pregunta, si pudiéramos hacer una versión, no sé, según Marcos Corona o Cristian Chávez o Elías Vázquez. Es interesante. Por ejemplo, la que yo mencioné ahí en el chat de la Biblia del mensaje mi pronunciación de inglés no es muy buena, The Message, es de Eugene Peterson y es una versión, al leerla un poco más tipo lenguaje actual, pero es como pues dije una versión alternativa, suena mal decirlo, pero es su propia versión. Es como la versión que mandó a crear en su tiempo el Rey James, el King James, que no le gustó las demás y se le ocurrió, dijo, ya hagamos una versión a mí, po. Algo similar. Pero sí sería interesante poder hacer ese ejercicio. gracias, Cristian. Voy a tratar de poder clarificar el ejercicio para que se pueda entender. Juanito Hernández, el Gracias. gatito de la clase. Ya. El ejercicio me conecta a una inquietud desde, bueno, en todo lo que estaba hablando, ¿no? No existen otros acercamientos que puedan decirnos o hablarnos más de situaciones de aquellos tiempos, y sería lo cultural o sería lo antropológico, ¿no? Los mismos problemas del ser humano. Si aquellos eran humanos, nosotros somos humanos, ¿no? Y entonces,
creo que ese podrían ser los medios. O sea, supongo que son los medios que los estudiosos utilizan pues para hacer esos acercamientos a lo que se dijo en el pasado, ¿no? Pero además de eso quería agregar otra cosa. Yo leo un poco inglés y yo uso bastante también una Biblia, que por cierto, un hermano estadounidense me dijo que la Biblia no servía. Y se llama The Way, el camino, The Way. Y porque tiene un lenguaje muy interesante, ¿no? Cuando yo tengo dudas con otras versiones voy a The Way y eso me aclara bastante. Gracias, Juanito Hernández. Bien, primero, tenemos que entender y tener claro que cualquier Biblia que nosotros leamos no está escrita en abstracto, ni está escrita subjetivamente. O sea, está escrita objetivamente, está subjetivamente porque lo está haciendo desde su postura, de su posición, desde su lugar. No es una cuestión general, no está mirando todo el contexto para decir, es más, si uno creara su propia Biblia, en cierto sentido, con su propio lenguaje, seguiría siendo subjetiva porque sería desde mí. Sin embargo, hay una cuestión que Enrique dijo al inicio que ahora tiene sentido. ¿Qué es lo que dijo Enrique? Y que ahora tiene sentido. No deberíamos de leer el Evangelio según San Juan, sino el Evangelio según la comunidad de Juan, el Evangelio según la comunidad de Mateo, el Evangelio según la comunidad de Lucas. ¿Se entiende? Porque no puede un individuo hacerlo, porque es un producto comunitario. La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es un producto comunitario. Entonces, ¿cuál es mi propuesta para ver si Jaimito la acepta y después nos planteamos el desafío? Y ustedes, obviamente, se desafían a ustedes mismos y lo hacen con sus propias comunidades o con un grupo pequeño. Solamente hagan el experimento. Uno, primero, no sustituir la Biblia, porque no es un sustituto. No lo vamos a hacer y esa no sería nuestra prioridad, sino ponerla en diálogo con la vida concreta, con la vida real, la suya, la mía y la de mi comunidad. Una Biblia que nazca desde abajo, es decir, que considere las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, las comunidades urbanas, las comunidades migrantes, a hombres y a mujeres. Tercero, que sea de lenguaje propio, es decir, que sea un lenguaje que identifique a esa comunidad. No vamos a utilizar, por ejemplo, el ablución. ¿Qué significa la palabra ablución? Y no se la voy a decir tampoco y ustedes búsquenla. Pero no, no vamos a, no, da lo mismo. Tenemos que utilizar nuestro lenguaje para hacerlo, ¿ya? Nuestro lenguaje propio. En palabras, símbolos. Esos símbolos tienen que reflejar nuestra propia memoria o la memoria de la comunidad, las luchas y las esperanzas de esa comunidad. Cuarto, que esto que nosotros vamos a hacer tenga connotaciones pedagógicas, es decir, que ayuden a reconocer que nuestros territorios son también lugares de revelación. Nuestros lugares son lugares de revelación y nuestras comunidades son comunidades que también pueden revelarse. Voy a dar solo dos ejemplos. Uno, la parábola del sembrador, que está en Mateo capítulo 13, versos del 3 al 9, en clave campesina latinoamericana. Aquí Jaime me puede corregir, hasta me puede golpear con esto, pero voy a tratar de hacerlo bien. Eh, un campesino salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en tierras agotadas por las forestales y no pudo crecer. Otra cayó en terrenos donde el agua escaseaba y se secó bajo el sol. Otra cayó entre las deudas y los intereses del banco y fue ahogada. Pero otra
cayó en la tierra, otra cayó en la tierra. Esta tierra cuidada por la comunidad, donde todos compartían el trabajo y el agua. Esa semilla dio fruto, y no solamente poco, sino que abundante, y alcanzó para todos. Otro ejemplo, la parábola del banquete, en clave comunitaria. Un vecino organizó una gran comida, invitó primero a los que tenían mucho más, pero ellos estaban tan ocupados en sus negocios que dijeron, no podemos ir. Entonces dijo, vayan a las calles, llamen a los migrantes, a las mujeres que luchan, a los niños que trabajan, a los que no tienen casa. La mesa se llenó de rostros diversos y todos compartieron lo que había allí. Allí se descubrió que el reino de Dios no es lujo, sino comunidad donde nadie queda afuera. No estamos cambiando la Biblia, no estamos cambiando el texto, solo lo estamos poniendo en nuestro contexto, en el contexto de la comunidad, en donde nosotros queramos estar, en donde nosotros podamos servir. Quizá este curso de teología desde los territorios tenga necesariamente que volver sobre nuestro propio territorio, leerse a través del texto bíblico y reinterpretar lo que el texto nos dice, pero en una clave que nosotros estemos viviendo, que nosotros estemos pasando, que nosotros estemos siendo parte de la historia de ese texto. Porque muchas veces leemos la Biblia, pero la leemos desde lo impersonal. No soy parte del texto. Son otros los que son parte del texto. Pero yo necesito hacerme presente en el texto que estoy leyendo y que estoy leyendo a otros. Jaimito Peña. Bueno, aceptamos el reto y yo creo que vamos a... Ya hay pasajes construidos, de hecho, ya hay trabajos realizados sobre eso y creo que lo que tenemos es que revisar y juntar porque hay un montón de aportes. Enrique tiene varios escritos, ¿verdad? En sus libros. Yo tengo algunos, le he leído varios libros de Enrique y ahí hay buenas aproximaciones bien interesantes. O sea que yo creo que el camino está hecho, pero quizás eso último que tú nos decías, invitarnos realmente a ponerle nuestro contexto, nuestra cultura, nuestra, eh, nuestra historia, pues, ¿verdad? Y yo creo que eso le puede dar más significatividad al entendimiento, no a la idea religiosa del texto, sino al entendimiento de lo alternativo que puede ser, ¿verdad? El releer de otra manera. Muchas gracias, Jaimito. Enrique. Bueno, esto lo planteamos en Santa Ana. Y ahí se planteó la idea de hacer el Evangelio de Santa Ana. Y yo quedé metido e intenté hacer algo, pero fue muy difícil. No me lo tengo escrito, ahora no lo tengo aquí. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto. La Biblia es un texto muy sagrado y que para mucha gente es inamovible, es incambiable y puede provocar escándalos. Y cuidado con provocar escándalos profundos. O sea, esto sería para trabajar en comunidades pequeñas en que se atrevan a plantear esto. Es bueno el cambio, porque el cambio lleva a la transformación y al crecimiento, pero si el cambio es demasiado grande, lleva a la desintegración. Y entonces eso es lo delicado de esto, como para trabajarlo muy delicado. Yo creo que muchos de aquí en este momento, cuando tú lo mencionaste, somos veintitantos los que estamos hoy día, 22, unos cuatro, cinco, seis, por lo menos deben haber quedado un poco con no como el caso mío, que no tengo pelo, con pelos parados, ante un desafío de este tema que puede resultar
difícil, pero creo muy interesante trabajarlo así como lo hemos estado haciendo aquí. Somos personas que somos buscadores, estamos tratando de buscar, tratando de sacarnos de encima lo más posible los dogmas que son como obstáculos, velos que nos cubren al Señor, pero cuando uno saca demasiados dogmas, llega un momento en que tú antes lo mencionaste de alguna manera, en que uno pierde la identidad. Uno llega y dice, ¿y a dónde quedó ahora? Le saqué tanto traje a Jesús que se me difuminó. Tengo que volver a vestirlo un poquitito, por lo menos lo suficiente, para poderlo sentir presente. No sé cómo explicarlo, pero por ese lado es delicado. Además que puede espantar a muchos los que mismos que estamos aquí, ¿m? Que es lo que no quisiéramos que ocurriera. ¿M? Bueno, eso es más. Bien, por eso es una propuesta y no una exigencia. Y obviamente creo que uno tiene que tomar este tipo de cosas en su justa medida. Primero, no es para todos, obviamente, pero si no hacemos el esfuerzo de contextualizar, vamos a seguir patinando en el mismo lugar. Y vamos a tener los mismos miedos todo el tiempo. No nos vamos a volver escándalo para el resto, no. Si Jesús hubiese hecho eso, no hubiese muerto en la cruz. Si no somos capaces de escandalizar un poquitito, en realidad a veces solo estamos haciendo ni el mínimo esfuerzo por tratar de poder cambiar también nuestra sociedad. A alguien más les dejo la última posibilidad para que puedan compartir antes de cerrar el... Es el mismo desafío que se replantearon en algún momento los que crearon las nuevas versiones, pues, ¿ya? Y tomando como base los manuscritos más antiguos, ¿verdad? Pero contextualizándolo a su contexto. Entonces, es el mismo desafío, nada más que tendríamos que hacerlo muy, muy sabiamente y para no desvirtuar el mensaje. El mensaje no debe cambiar, pero sí el lenguaje se tiene que actualizar. Eso. El lenguaje no va, o sea, el mensaje no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la forma de decir el mensaje. Y tiene que servir desde donde estoy, desde mi lugar. Cristian. Sí, de alguna manera siempre estamos contextualizando el texto, ya sean nuestras reflexiones, devocionales, sermones. Claro, ahora puede sonar un poco que asusta si se le categoriza decir, planteémonos y escribamos algo. Pero en la práctica, si usted escucha los sermones, a veces son muy alegóricos, otros muy, no sé, desde la experiencia, pero de alguna manera siempre estamos contextualizando. Ahora, el desafío es verlo desde nuestra realidad, no desde la realidad ajena. Entonces, es interesante y sería una buena propuesta trabajar en algún día. Voy a decir algo que dice aquí Sabas, y que es algo que también nosotros deberíamos de pensar muchas veces. Eh, Sabas dice, si le tenemos temor al cambio, entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo primero la propuesta no es para que esta cuestión salga publicada y que después vendamos la Biblia contextualizada. No, esa sí que sería una fantasía primero. O sea, no estoy proponiendo eso. Lo que estoy tratando de decir es que, vuelvo a decir lo que dije al principio, los seguidores de Jesús que no conocieron a Jesús, lo leyeron desde su realidad y desde su realidad produjeron un texto. Nosotros tenemos que aprender a leer a Jesús desde nuestra realidad y entonces también tenemos que aprender a producir un texto. Sea el texto alegórico, como dice Cristian, que lo decimos en los sermones, pero seamos honestos, queridos amigos y amigas, y hermanos y hermanas. En realidad no lo hacemos completamente. De hecho, hasta dejamos el texto de lado y nos vamos por la rama. ¿Y cuántos sermones ustedes han escuchado que el tipo se pasea por toda la Biblia y en realidad no dice nada? Pero eso no escandaliza, ¿eh?
Claro, y eso, pero no, eso no escandaliza, eso digo, ah, no, pero qué día hoy estuvo muy lindo el sermón, el tipo sabe mucho de la Biblia, que en realidad sabe de textos, pero no sabe de la Biblia. Alguien me levantó la mano, creo, Enrique. Está apagado tu micrófono. Creo interesante lo que hiciste tú. Hiciste dos metáforas que las modificaste, las actualizaste, ¿no es cierto? Ahora, yo he hecho algo distinto, como decía un poco, quizás Jaime a lo mejor se refería a eso. Por ejemplo, qué pasó con los 10, con el ciego que recuperó la vista? ¿Qué pasó fuera de lo que cuenta la metáfora? ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasó después con con el caído en el samaritano? ¿Qué pasó con el samaritano? ¿Qué pasó con con el que se salvó, que lo salvó el samaritano? ¿Qué pasó con la samaritana? Entonces, uno puede como prolongarla más allá y se encuentra con sorpresas muy interesantes, porque el regalo viene con una carga importante de cambio y que le significa un gran esfuerzo al que recibió ese regalo, porque tiene que seguirlo elaborando. No sé si me entiende Ujú. la idea, Sí, pero sí. tengo varios escritos respecto a eso, es cierto. ¿Ah? Bien, Mm. gracias, ¿Puedo, Enrique. Y pastor? inmediatamente Por que acá, voy a Sandra. leer lo que dice Sabas, nomás dice, de hecho, Sabas, yo justamente a través del Evangelio de Solentiname fue que también dije, hoy esta idea creo que puede ser muy buena. Porque es lo que Mm, hace, solo que en el Evangelio de Solentiname es la interpretación, no es la producción. Exacto, exacto. Sandra. sí, bueno, yo nunca dejo de pensar, siempre mi mente está, yo soy educadora, para los que no me conocen, soy profesora, trabajo con niños y hay un ejercicio que se hace con los niños y que se llama parafraseo, parafrasear una lectura, un cuento y la verdad es que se cuenta el cuento, se cuenta la historia, luego el niño explica con sus propias palabras, la repite, la vuelve a recrear con sus propias palabras y en el fondo lo que nosotros tendríamos que hacer sería un parafraseo contextualizado, que no se aleja de la realidad, de la historia, del sentido, pero que a la vez también tiene más significado cuando hay pertenencia, cuando hay relación, cuando uno se siente identificado con lo que está diciendo. Entonces, eso se usa mucho y creo que es muy pertinente y adecuado. Y si lo hacemos, como hacía ahí en un comentario, meticulosamente, se podría realizar. Muchas Eso. gracias, Sandrita. Ve que qué importante tener educadores aquí. Mira, agradece a Dios que no hubo un módulo más si no te hubiésemos pedido de tarea para parafrasear en un texto contextualizado. Muy bien. Voy a leer lo último que dice aquí Antonio, que me parece que con esto vamos a cerrar. Dice, el desafío es contextualizar y no acomodar el texto para no incomodar al pensamiento. Muchos de los textos que leímos, la Septuaginta, el Lutero, la Reina Valera, se hicieron justamente con el sentido de no incomodar. Se hicieron con ese sentido, de no incomodar el pensamiento imperante. Dejémoslo tranquilo el pensamiento imperante, nosotros tratamos de preocuparnos de lo espiritual, entre comillas, ya que el mensaje de Cristo, dice Antonio, confronta e incomoda e invita y nos desafía al cambio. Si no estamos dispuestos a eso, entonces, como dice Sabas, no estamos dispuestos a nada. Así que nuestro próximo encuentro, Dios mediante, en abril, algo de eso vamos a hacer. Ahora dejo la grabación y para que ustedes digan sus últimas palabras.